Hermanitos de la misma enfermedad, ¿cómo les va? Espero que ya estén retornando pues a la salud, que es el objetivo de este canal. Retornar a nuestra salud, a ese estado natural del cuerpo que prodigiosamente siempre debe, que esa es su naturaleza, estar sano. Pero uno tiene circunstancias en la vida, ¿sí?, que lo llevan a enfermarnos o nos llevan a enfermarnos. ¿Como cuáles? ¿Sí? O sea, esos traumas que tenemos desde niños y que ahí están en nuestro subconsciente o bueno, en nuestro inconsciente. ¿Sale? Porque una cosa es el consciente, otra el subconsciente y otra el inconsciente. Hay que saber diferenciar esos tres aspectos. El subconsciente, ay, qué rico se eructa con refresco de mora, de ese azulito, refresco de mora azul. Bueno, esos tres aspectos, el mental, el sub y el consciente e inconsciente, todos los seres humanos los tenemos, ¿sí? Pero a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, porque no los vemos. Nosotros creemos en lo que vemos, ¿sí? Somos hombres de poca fe. El hombre de fe cree en lo que no ve, pero en la convicción de lo que espera. De momento no lo ve. La enfermedad es así. De momento tú no ves tu salud, pero ¿qué es una creencia? Creer, ¿sí?, es crear. Si tú crees en la enfermedad, creas enfermedad. Si tú crees, ahí me veo más chido, ¿no? Si tú crees en la salud, tienes salud. Uno crea lo que uno cree. Así es la creencia, ¿sí? Y las creencias muchas veces, pues, no nos son convenientes, porque son falsas. A veces andamos cargando, ¿sí?, creencias que ni son nuestras, que son heredadas de nuestros antepasados y que ellos las heredaron de sus antepasados y así sucesivamente. ¿Y eso se puede cambiar? Pues sí, pero lleva tiempo. Hay que ubicar primero qué es la conciencia, ¿sí?, qué es el consciente, qué es el subconsciente y qué es el inconsciente y dónde se ubican. Imagínate, ¿sí? Porque no los vemos como los ojos, sabemos dónde están. Las orejas sabemos dónde están, el cabello, la barba, los dientes, la nariz, los hombros, las uñas, los testículos, el pene, los intestinos. Fíjate, eso no los vemos, pero sabemos que ahí están, porque hemos oído hablar de ellos en la escuela, o nos han platicado de ellos, cómo son internamente, pero no podemos verlos, o sea, a ver, verlos, no los puedes ver. Se han visto porque pues los médicos han abierto los cuerpos y han descubierto todo lo que hay dentro de nosotros a nivel físico, material, pero no han descubierto, pocos han descubierto qué hay en lo emocional. Y nosotros somos seres emocionales que constantemente estamos, ¿sí?, expuestos a las emociones muchas veces de otros cuando no sabemos manejarlas y que nos siguen poniendo mal. Y cuando ya somos nosotros dueños y tomamos las riendas de nuestra vida emocional, pues entonces ya es responsabilidad de nosotros de cómo nos pongamos ante las acciones de otras personas, que siempre va a haber, porque no estamos aislados. ¿O acaso tú vives en un cerro, ¿sí?, donde no tengas contacto con nadie? ¿O eres monje, donde están horas y horas y horas y horas meditando, buscando la espiritualidad? ¿Sí? Cuando la traemos dentro, pero muchas veces pues lo ignoramos. Y ser ignorante, no ser tonto, es simplemente desconocer pues ciertas cosas que si las conociéramos, tuviéramos mejores actitudes, mejores respuestas ante los demás y ante las situaciones que inesperadamente a veces se presentan, para las cuales no estamos preparados. ¿O estás preparado para una muerte inesperada de un ser querido? ¿O estás preparado para un secuestro? ¿O un robo? ¿Verdad?
aunque nosotros sabemos que estamos protegidos por el manto sagrado de Dios, nos van a pasar cosas y no estamos preparados. Entonces, debemos de prepararnos para lo peor, esperando siempre lo mejor, ¿sí? No quiere decir que ya no nos va a pasar nada, pues estaría chido, ¿no? Yo creo que si lo espiritual garantizara que nada nos va a pasar, pues todos andaríamos sobre la senda de lo espiritual, porque el humano, como yo, pues es convenenciero y busca lo que le conviene. Si a mí me aseguraran que andando en sendas espirituales ya nada me va a pasar, puras cosas buenas, no, pues no manches, todos andaríamos en lo espiritual. No, simplemente nos sirve lo espiritual para fortalecernos, para cuando esas desavenencias se presenten, ya estemos de alguna manera preparados. El gimnasio espiritual, ¿sale? Ese es el grupo, ¿sí? Ese es el camino que tenemos nosotros, porque no sabemos qué nos depara el futuro. El pasado, pues ya pasó. El presente es el que hay que vivir de una manera, si no intensa, pues de una manera posible, ¿sí? Pero el futuro, ¿quién predice el futuro? Pues nadie. Algunos le han atinado, pero la verdad es de que el futuro es impredecible, ¿sí? Por lo tanto, el estarnos preparando, el ir a los grupos no es en balde, tiene sus frutos y nosotros debemos darnos cuenta de que de alguna manera estamos un paso adelante de la gente que se dice normal, ¿sí? Entonces, mantenerse firme, mantenerse estoico, ¿sí? O sea, decidido, ¿sí? Ante cualquier situación, no es fácil, no. Por eso vemos cómo mucha gente sufre cuando no acepta lo que pasa, ¿sí? Cuando todo está bien, pues no pasa nada, anda uno a todas margaritas, pero ¿qué tal cuando no, las cosas no van como uno quiere? Cuando estás con la expectativa de esperar de los demás lo mejor y llega el día, el momento y no se cumple y te desilusionas, ¿sí? O sea, cuando uno tiene ilusión en otro simple ser humano como tú, como yo, normalmente tiende a sufrir, a desilusionarse. ¿Cómo es posible que mi mejor amigo, con 3 copas arriba, ya quería ligarse a mi novia? ¿Sí? ¿O cómo es posible, sí, que mi mejor amigo, que quedó muy formal de ayudarme a tal día y tal fecha, pues falló, no llegó? O sea, nosotros no debemos de esperar nada, canijos, de los seres humanos. Y cuando no esperamos nada, nos sorprendemos. Hay sorpresas. Y cuando esperamos todo, hay desilusiones, porque nadie cumple, o es muy difícil que alguien cumpla con las expectativas de otro. Yo aquí estoy para cambiar yo, pero para cambiar a los demás o esperar de los demás lo que no pueden dar, soy impotente ante eso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la intención, sí, de vivir la vida? Pues que tú cuentes contigo nada más, no hay con quién más contar. ¿Qué pasará el día que te mueras? ¿Quién va a estar ahí sin falla? Pues tú o yo. ¿Sí? A lo mejor nuestros mejores amigos ni van a estar, ni nuestros hermanos más queridos, porque anden de viaje, o porque anden fugados, o porque se fueron a Estados Unidos. Ya ven que todo el mundo se va a Estados Unidos, ¿sí? Y si la madre está, pues va a estar. El padre, si todavía vive. Pero el que sí no va a fallar a la hora de morir, pues va a ser uno. ¿Y quién es al que más olvida uno? Pues a uno, cuando es al que hay que tomar más en cuenta. Cuando hay que darse cuenta que lo más importante, pues es uno, ¿sí? Entonces, gozarse en uno mismo, disfrutarse uno mismo, ¿sí? Tener estima de uno mismo, ¿sí? Levantar ese ánimo en uno mismo, andar físicamente, emocionalmente, ¿sí? Espiritualmente, chirindongamente,
es el objetivo de este canal para aquel que está deseando retornar a una salud estable. ¿Quién te va a devolver tu salud? ¿Tu novia? ¿Tu papá o tu mamá? ¿Tu abuelita? ¿Tus suegros? ¿Sí? ¿Tus hijos? No, hombre, ya valió gorro si tú crees que ahí está la clave. No, es ¿quién crees? Uno mismo. Pero como uno mismo, como a mí no me enseñaron a estar bien conmigo mismo, sino estar bien con los demás, entonces siempre espero de los demás. Y entonces estoy en constante desilusión. ¿Sí? Pero fallarme a mí mismo ya implica otra situación. O sea, contar conmigo mismo y llegar a fallarme a mí mismo es ir aprendiendo en la vida. Es ir aprendiendo y obteniendo lecciones diferentes, errores diferentes que nos pueden llevar a cambiar de la situación o de la experiencia que estemos viviendo actualmente. Por ejemplo, en la salud contra la enfermedad. Vamos a ver esos dos aspectos. Por ejemplo, en mi caso, yo me pasé la vida esperando siempre de los demás y cuando me empezaron a fallar, los culpé, ¿sí? Y los culpé de mi situación y de mi enfermedad y de todo. Cuando esas personas, pues nada tuvieron que ver, ¿sí? Entonces, uno está en la salud, mientras los demás confían en ti y te ven como su ídolo, como su héroe. Pero ¿qué pasa cuando ya no? Cuando ya no eres atractivo para nadie, ni para uno mismo. Es cuando vienen las consecuencias o desavenencias o desventajas, ¿sí? Entonces, caes en estados de enfermedad, ¿sí? Porque la desilusión es tal que terminas siendo víctima y te acostumbras a culpar a los demás. Por fulano de tal y por sutana de tal, yo soy diabético. Ah, no manches. A mí me dan agruras porque, pues, en el trabajo me traen bien jodido y ando siempre bien apresurado. Nunca tengo calma. Ah, no manches. O sea, siempre hacia afuera. Siempre culpando, perdón, hacia los demás. Y una persona que está padeciendo una enfermedad emocional o física, ¿sí? Pues siempre va a tener un pretexto para estar enferma. Ojalá tuviera un pretexto para buscar regresar, para buscar retornar a la salud, pero no, pues eso cuesta, porque implica investigación, implica aceptar consejos, implica irse fortaleciendo, implica entendimiento de lo que estoy padeciendo emocionalmente, ¿sí? Implica muchas cuestiones, el cual el enfermo no desea investigar, no desea meterse. Hasta implica ciencia, espiritualidad, implica Dios, ¿sí? Y el enfermo o el deschavetado, como Johnny Vigo, o como Tudor el de los cuentos, no le interesa, ¿sí? Es más fácil seguir enfermo, es más fácil seguir haciéndose la víctima para que los demás sientan esa lástima, ¿sí? ¿No te ha pasado que uno busca llamar la atención? ¿Sí? Porque como nadie lo pela a uno, ¿sí? Cuando estás bien sano nadie te pela, güey. Pero no tienes que buscar, no tienes la necesidad de andar, de enfermarte para que te vengan a buscar, pero uno así lo cree, ya no le intereso a nadie, ¿sí? Ya pasé de moda, ya estoy viejo, ya no la hago. Al contrario, ¿no? Si estás sano, estás viejo, pues estás viviendo, está avanzando tu edad, pero estás sano, estás bien, no necesitas llamar la atención de otro. Y sin embargo, esa soledad que se siente, sí, pues hace que busquemos, que nos enfermemos, ¿ya? Sin motivo, sin una verdadera razón. Motivos hay muchos pretextos, pero una verdadera razón para enfermarse no la hay, pero uno la busca y logra uno llamar la atención. Yo te apuesto que si eres enfermo te visitan más que si estuvieras sano. Porque les preocupas, porque les mueves, les agitas ese sentimiento de culpa que les gusta sentir también a los demás hacia el enfermo. Ay, pobrecito, ay, llévenle comida, llévenle dinero, ayúdenlo. Y uno pues está contento porque estás llamando la atención con esclerosis, con diabetes, con tumores, con cánceres.
A veces ni tiene uno nada ahí, anda uno inventando. Es que tengo cáncer. Para que los demás digan, pobrecito mi hermanito, pobrecito mi papá, mi mamá. Hay que cuidarlo, porque está muy enfermo. Y sí, se logra llamar la atención. Pero eso es cuando uno está incompleto emocionalmente. Cuando te empiezas a complementar emocionalmente, ya no necesitas arrastrarte como lombriz para llamar la atención, ni enfermarte en balde para llamar la atención. ¿Y esto por qué pasa? Pues fácil.